a dar inicio. Vamos a, a proporcionar nuestra información y de ahí arrancamos con las escrituras. Amén. Entonces vamos a darle el tiempo al pastor que él dé su información y de ahí nuestro hermano Enrique. Ok. Gracias, hermano Jorge, y a cada uno de mis hermanos. Recordemos, cada lunes, cada miércoles tenemos una cita. Sobre todo que nos presentamos delante del Eterno. Somos una comunidad de creyentes en Yeshua HaMashiach. Y la invitación es para todos nuestros amigos, hermanos que nos van a escuchar. También ustedes pueden ser parte de esta cita. Estamos estudiando lo que es en este momento el libro, el Segunda de Reyes, capítulo 21. Y mis hermanos y yo llevamos el mensaje por medio de estas plataformas. Si usted desea ser parte de esta comunidad, vamos a proporcionar nuestros números telefónicos para que usted pueda comunicarse con nosotros. Mi número de teléfono es el 347-480-0801. Mi nombre es Misael González y estamos para servirles. Somos servidores del Eterno y como servidores del Eterno estamos para servirle también a todas las personas, porque la palabra dice amar al prójimo como a ti mismo. Nosotros que estudiamos Torá, estamos cumpliendo la palabra y el Padre sabe el interés de cada uno de nosotros. Gracias, hermano Jorge. Gracias, pastor, por su información. Adelante, hermano Enrique. Gracias, hermano Jorge. Shalom con todos mis hermanos presentes y también con los amigos que van a ver el video más adelante. Sí, al igual que como ya lo mencionó nuestro pastor, yo solamente para reiterar la invitación a todos los amigos, hermanos que están allá afuera, que quieren hablar del Padre, quieren orar, quieren ser escuchados o simplemente hablar. Nosotros somos servidores del Padre y no lucramos con la palabra. Así que se pueden comunicar con cualquiera de nosotros en cualquier momento. Yo soy de Perú, mi nombre es Enrique y mi teléfono es el 9637-08-211. Me mandan un WhatsApp o una llamada y nos ponemos de acuerdo. Esa es mi información. Gracias, hermano Jorge. Gracias, hermano Enrique. Sí, también pues voy a dar mi información. Como ya comentaron mis hermanos, estamos aquí para servirles. Compartimos la palabra por medio de esta plataforma. No hacemos negocio con la palabra. El deseo de nosotros es que usted esté enterado de las cosas, de las obras, las maravillas que el Padre ha hecho. También pues engrandecer el nombre de nuestro Adón. Y sobre todo que usted al escuchar este mensaje eh, pueda, pueda alcanzar salvación y vida eterna. Ese es el propósito. Ahora, solo le pedimos que comparta estos videos. Si llegó a sus manos y usted se ha tomado el tiempo para ver estos videos, pues que el Eterno les bendiga grandemente de antemano. Lo único que les pedimos es que compartan los videos, que los recomiende a sus amigos, a su familia, a sus hermanos, a sus conocidos. Y así también esta plataforma de YouTube nos va a seguir recomendando. Así que mi nombre es el hermano Jorge, mi número de teléfono es el 914-414-4821. Estoy en el área de Spring Valley, Nueva York, y estoy a sus órdenes. Amén. Así que dicho todo esto, nuestra información, vamos a ir directo a lo que es la escritura. Segunda de Reyes, capítulo 21. Vamos a estar escudriñando todo el capítulo 21. Y vamos a recopilar un poquito del capítulo 20.
recordemos que en el capítulo 20, este rey Ezequías, que era el rey que estaba en ese tiempo sobre la casa de Judá. Este rey cayó enfermo, y el padre Yahweh, por medio de su siervo, el profeta Isaías, que eran contemporáneos, le dice que arreglara su casa porque iba a morir. A pesar de las muchas cosas que hizo este rey Ezequías, eh, recordemos que pues es necesario que el hombre muera, ¿no? Entonces vemos que el rey Ezequías, al enterarse que el padre mismo le manda a decir que arreglara su casa porque iba a morir, pues él se angustió grandemente y oró, pero no fue una oración así tan sencilla, hermano. Me imagino que pues al enterarse que iba a morir, era una, una oración como con, con súplica, con demasiado llanto. Y el padre tuvo misericordia del rey Ezequiel, que cuando ya se despedía el profeta Isaías, el mismo padre le dice: regrésate. He escuchado la oración del rey Ezequías, y el padre le concede, ¿no? 15 años más de vida. Que al llegar a esos 15 años, pues tenía que morir, ¿no? Y dice que el padre, pues, le añadió esos 15 años, pero sucedió algo. El rey Ezequías quería asegurarse de cuál iba a ser la señal de que el padre iba a cumplir la promesa de esos 15 años. Y vemos que él pide una señal, ¿no? Y vemos que el padre, pues, le cumplió esa señal. Más adelante vemos que vinieron unos hombres de Babilonia, porque el milagro que había hecho el padre era era algo que había asombrado a todos los pueblos que estaban cercanos por ahí. Y vinieron a él, me imagino, para que investigar cómo había sucedido o qué había hecho, ¿no? Para obtener esos 15 años de vida. Y en vez de él anunciar o contarle la maravilla, los milagros, o darles testimonio de cómo el padre había obrado, él le mostró todos sus lujos que tenía. Y, y vemos que no le dio la honra al padre. Hermanos, cuán importante es para nosotros no hablar de nuestras posiciones, porque al mundo no lo impresionan las posiciones que nosotros tengamos, ¿sí? Eso es algo muy cotidiano. Pero el milagro que había recibido el rey Ezequiel era para poner un par de bocinas y gritarlo, ¿no? Porque no fue algo tan sencillo, y no fue algo que él se hubiese ganado, sino que en la misericordia del Padre le agregó 15 años más de vida. Y de eso tenía que dar testimonio, lo cual no lo hizo. Él enseñó todo lo que estaba en sus posiciones, y después volvió otra vez a
recibir la noticia, ¿no? Por parte del rey, del profeta Isaías, perdón. Pero ya aquí en el capítulo 21 ya vamos a ver que el hijo de él, del rey Ezequías, llamado Manasés, cuando muere el rey Ezequías, sube al trono Manasés. Con toda seguridad puedo decir que este rey Ezequías tenía más hijos, no solamente tenía Manasés. Pero vamos a escudriñar este capítulo 21 y, y, y vamos a ver qué encontramos aquí. Amén. Dice la escritura, capítulo 21. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Hepzibá. El 2. Hizo lo malo ante los ojos de Yahweh, según las abominaciones de las naciones que Yahweh había echado de delante de los hijos de Israel. Aquí voy a parar un poco. Recordemos que el Padre había echado fuera a todas esas naciones paganas que estaban alrededor. Ahora, dice el versículo, e hizo lo malo ante los ojos de Yahweh según las abominaciones de las naciones. En otras palabras, volvió a tomar esas ideas o hizo volver al pueblo a la misma idolatría de antes. ¿Sí? Hermano, hay cosas que nosotros podemos imitar de una persona, pero hay cosas que no se pueden imitar. Y realmente nosotros no podemos imitar ninguna cosa que sea del mundo. Ni tan solo podemos agarrar una idea del mundo, porque somos un pueblo separado del mundo. Cuando a usted y a mí el Padre nos llama, hace una separación. Vivimos en este mundo, pero no podemos imitar las cosas del mundo. No podemos ir a copiar ni siquiera algunas cosas del mundo. ¿Por qué? Porque no tenemos nada que ver. Ya hemos sido limpiados. ¿Sí? Estamos a punto de que el mundo va a celebrar una fiesta muy tradicional aquí. Pues es una tradición. Pero ahora, nosotros no podemos imitar esas cosas, porque esas son cosas del mundo. Ya el Padre ya nos ha limpiado. No podemos adquirir eso. Entonces, él volvió a agarrar esas costumbres de los pueblos cercanos. Ahora, mire lo que dice el 3. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera como había hecho el rey Acab de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Mira, hermanos, el rey Ezequías había hecho una reforma, había derribado esos altares, había quitado todo. Pero viene su hijo y edifica nuevamente esos altares. Eran altares que eran dedicados a Baal. Y no solo eso, dice que hizo una imagen de acera y adoró a todo el ejército de los cielos. ¿Sí? En otras palabras,
se volvió un agorero, un adivino, y le rendía culto a las estrellas, a los signos zodiacales, según lo que yo investigué, y a todo, dice, a todo el ejército de los cielos. Hermano, ¿no era más fácil adorar al Padre que adorar a todas estas imágenes? Era más fácil. ¿Por qué? Porque el Padre es creador de todas las cosas, ¿sí? Pero al agarrar costumbres de otros pueblos, esto le sucede al rey Manasés, ¿sí? Que empezó a imitar las cosas de los otros pueblos y las cosas que su padre había derribado, él las volvió a edificar. Dice el 4, asimismo edificó altares en la casa de Yahweh, de la cual Yahweh había dicho. Mire, hermano, qué terrible esto. ¿Sí? Por eso en nuestra casa nosotros debemos de tener cuidado. Porque en nuestra casa decimos, aquí habita el rey de reyes. ¿Sí? Que es Yahweh Sebaot. Y no podemos traer cosas de que no sabemos para qué las usaron o a quién se las dedicaron. Debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Porque nuestra casa, hermano, aquí habita el rey. Dice el 4 en la última parte, dice, yo pondré mi nombre en Jerusalén, pero esto le había dicho al rey David y al rey Salomón. Cuando el rey Salomón edifica el templo, dice que ahí iban a poner el nombre de Yahweh. Ahora, hermanos, viene este rey y hace lo contrario. Edifica altares dentro del templo. Ahora, esto tiene una connotación. Sabemos que nosotros somos el templo. Debemos de tener cuidado qué altares estamos edificando dentro del templo. Puede ser el orgullo, puede ser la arrogancia, la altivez. Son muchas cosas. Pero, hermanos, a la luz de la palabra nosotros tenemos que darnos cuenta. Tal vez lo derribamos en algún momento, pero se está volviendo a formar. Hay que ver qué es lo que se está volviendo a formar. Y mira, hermano, es mejor destruirlo por completo. Dice el 5, y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Yahweh. Hizo imágenes y hizo esculturas dentro de lo que era el Mishkan o el templo. Y no solo eso, mire lo que hizo más. Y pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos y fue agorero e instruyó encantadores, adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Yahweh para provocarlo a ira. Mire, fue uno de los reyes más malos que los anteriores. ¿Sí? Dice el 7, y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Yahweh había dicho a David y a Salomón
su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa. Y adentro de la casa de Yahweh había hecho esta imagen, este rey. El 8 dice, y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra, que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado, conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Yahweh destruyó delante de los hijos de Israel. Mira, hermano, no solamente él estaba corrompido, sino que indujo al pueblo a que hicieran cosas más terribles, y eso provocó que el padre entrara en ira. Dice el 10. Habló pues Yahweh por medio de sus siervos, los profetas, diciendo, por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todos los que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con todos sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Yahweh, el Elohim de Israel. He aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que oyere le retiñará ambos oídos. Hermano, ya las 10 tribus, ya el padre ya las había desechado. Solo estaba Judá y, y y Benjamín. Pero mire, ellos no se quedaron atrás tampoco. Este rey hizo lo más malo que el rey Acab. Hizo tantas cosas tan terribles este rey. Y el padre dice, yo, yo traigo un juicio sobre este pueblo, sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que oyere le retiñarán ambos oídos. Eso, hermanos, por eso dice las escrituras que horrenda cosa es caer en manos de un Elohim vivo. El 13 dice, extenderá sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Mira, hermano, usted sabe cómo a veces uno lava un plato. Usted no lo está acariciando. Usted le restrega y le da duro para que salga todo eso. Así va a ser el Padre con el pueblo de Judá. El 14 dice, y, y desampararé el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos, y será para presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Mire, todo eso trajo consecuencias, que el Padre los iba a entregar a sus adversarios y que Él los iba a desamparar. Es que mira, hermano, ese pecado de la idolatría lo vemos desde que salieron de Egipto.
¿Y cuántas oportunidades el Padre no les dio? Dice que les hablaba por medio de los profetas. Y les dio todos los recursos. ¿Por qué? Porque Él amaba a su pueblo Israel. Y lo sigue amando. Porque nosotros también anduvimos en todo esto, en la idolatría. ¿Sí? Pero el Padre ha tenido misericordia de nosotros y nos ha traído. Que sufrimos las consecuencias, sí, pero fue porque nosotros le dimos la espalda al Padre. Que nos pasaron cosas que nos dolió, sí, pero son consecuencias. ¿Había necesidad que las pasáramos? No, no había necesidad. Pero Él tuvo misericordia de nosotros. Dice el 16. Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciesen lo malo ante los ojos de Yahweh. Mira, este hombre también mataba mucha gente inocente. Y no solamente indujo al pueblo a la idolatría, sino que también mataba a mucha gente inocente. Dice el 17, los demás hechos de Manasés está y todo lo que hizo, el pecado que cometió no está en todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Manasés con sus padres y fue sepultado en el huerto de la casa, en el huerto de Usa, y reinó en su lugar a Amón, su hijo. Pero él gobernó 55 años. Me imagino que cuando empezó a gobernar, a los 12 años, era guiado por gente mayor y ya hizo muchas cosas, ya a través de que iba creciendo en edad, ya por su propia voluntad. Entonces voy a abrir los comentarios ahí y después vamos a leer nada más del 19 al 26. Adelante, pastor. Sí, gracias, hermano Jorge. Ya usted lo explicó muy bien. Vamos a explicar nosotros un poco también esta narrativa del rey de Yahudá, Manasés. Vemos nosotros, también quiero traer, para entrar a lo que voy a explicar, quiero entrar un poco a lo que es el capítulo anterior. Vemos que aquí comienza a reinar Manasés, pero en el capítulo anterior estaba Ezequías, el padre. Pero lo que a mí me llama la atención, hermanos, es esto. Nosotros, según Efesios, estábamos muertos, mas Él nos trajo vida. Y hoy que nosotros estamos vivos, ¿qué le estamos enseñando? ¿Qué le estamos dejando de recuerdo a nuestros hijos en su memoria? Porque recordemos que los primeros hijos de él, de Ezequías, por medio de la palabra de Yahweh, eso está desde el capítulo 20 y su versículo 20, su capítulo 20 y su versículo 16, 17 y 18. Ellos se los llevaron a Babilonia para ser eunucos. Entonces, ¿qué me da a entender este versículo, este capítulo 21? Que en esos 15 años de transcurso de vida que el padre tuvo piedad de él, le nació este hijo. Ahora, esto es lo que a mí me está trabajando en este momento, mis pensamientos.
Si yo después de que estaba condenado a muerte, el Mashiach vino y nos amó a nosotros primeramente y nos dio esa oportunidad de vida. Hoy nosotros, ¿qué legado le estamos dejando a nuestros hijos? Porque si nosotros nos damos cuenta que dice de 12 años, o sea que vemos nosotros aquí que estaba todavía vivo Ezequías, en esos 15 años de vida que el padre le había extendido a él, nació Manasés. Pero ¿qué le inculcó? ¿O qué fue que lo que vio Manasés, que el papá practicaba, eso mismo agarró él? Recordemos que la palabra del Eterno dice, instruye al niño en su camino. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, instruirlo en lo que nosotros caminamos y practicamos la palabra del Eterno. Pero si nosotros practicamos lo que es malo, eso mismo van a captar nuestros hijos. Pero nuestros hijos tienen el respeto y la obediencia del Eterno. ¿Por qué? Porque lo miran en nosotros. Y ellos saben que hay un creador que creó todo el universo y que asimismo Él puso de su espíritu dentro de nosotros. Ahora bien, aquí vemos que él reinó, Manasés reinó durante 55 años en Jerusalén e hizo todas las prácticas que vio con su padre Ezequías. Y también lo que él practicó, lo mismo que practicó su abuelo Acaz. Eso lo podemos ver en el capítulo 16 de Segunda de Reyes. Ahí vemos que también él pasó sus hijos por el juego. Lo mismo hizo el abuelo. Entonces vemos, hermanos, que todo esto tenemos que tener mucho cuidado, que le estamos inculcando nosotros a las generaciones nuestras que vienen adelante de nosotros. Porque ese es el legado más grande que nosotros le podemos dejar a nuestros hijos y la descendencia que aún no conocemos. Entonces vemos nosotros que aquí, hermanos, las prácticas vienen arrastrando las maldiciones generacionales, porque en Judá los reyes anteriores sí idolatraban, pero no a este tamaño que hoy están idolatrando estos reyes. Entonces vemos que el Padre le mandó mensajes por medio de los profetas, mas ellos endurecieron su corazón. Lo mismo, hoy día, la palabra del Eterno se está dando, hermanos. Pero hoy la gente quiere un evangelio cómodo, un evangelio suave, un evangelio de avivamiento. Pero que nosotros nos da a conocer el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, que la palabra va a sufrir. Pero muchos están buscando avivamiento. No, lo que está pasando en este tiempo, que por medio de todas esas prácticas, hermanos, que la gente está buscando a como dé lugar, la palabra está sufriendo porque la están acomodando a su propio criterio. Y no es así lo que el Padre quiere. Estos reyes estaban haciendo lo perverso delante de los ojos del Eterno, pero el Padre mandó a sus profetas, aún así no los escucharon. En este tiempo se está predicando la sana doctrina, pero la gente tampoco la quiere escuchar. Entonces, hermanos, pero yo antes de hablar de Manashe, yo lo estoy explicando conforme está escrito aquí, pero vemos que hay un momento de arrepentimiento. Mientras hay vida, hay oportunidad. Y esa oportunidad la tuvo él después de que hizo todo esto, hermanos. Y me gustaría irme a lo que es Segunda de Crónicas, capítulo 33 y verso 10. Vemos, así como lo que dice en el libro de Lucas 23:39, cuando nuestro Mashiach llegó a la cruz, vemos que ahí también habían 2 hombres crucificados. Pero entonces vemos que uno se arrepintió. Pero el que se arrepintió no era que no conocía la palabra, sí conocía la palabra, pero la salvación le había llegado a él en ese momento. Él se arrepintió y le dijo, desde hoy estarás, desde hoy. Oiga, le estaba diciendo de una vez que no se iba a perder. ¿Por qué? Porque él era conocedor de la palabra, mas él se había apartado.
Asimismo, aquí este rey Manasés se había apartado, pero en las últimas, él se arrepintió y el padre escuchó, hermanos. Mire qué dice el 33:10. Y habló Yahweh a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon, por lo cual Yahweh trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas, lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Yahweh. Oiga, oró a Yahweh, su Elohim, humillado grandemente en la presencia de Elohim de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Elohim oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Yahweh era Elohim. Wow, hermanos, miren, por eso, amigo, hermanos que nos están escuchando o nos van a escuchar, si usted y yo estamos vivos, hoy es el tiempo. ¿Qué hemos hecho en el pasado? Eso a ningún hombre le interesa. Hay una comunión directa entre el Padre y usted. El Padre es perdonador. El Padre es amor. Dice que los pecados se los arroja a lo profundo del mar. Pero hay algo que a mí me llama la atención, hermanos. El Padre perdonó. Sí, lo perdonó. Pero ¿qué sembró Manasés para su generación futura? Eso lo vamos a ver ya en lo siguiente que va a leerlo mi hermano Jorge. Ese es mi comentario, hermano Jorge. Gracias. Y gracias, pastor, por su comentario. Sí, esa parte de, de Crónicas la iba yo a leer, pero estuvo bueno que lo leyera. Recordemos, hermano, que, mire, por eso yo les decía que hay cosas que uno no puede imitar, ¿no? Porque muchas veces también nosotros podemos inculcar a, ya sea un joven, un niño, desde pequeño, lo podemos inculcar, pero eh, sucede algo que las malas amistades, lo, esas son las que muchas veces corrompen a nuestros hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque nos podemos pasar enseñándoles, pero las malas amistades muchas veces corrompen a la juventud. Entonces, aquí vemos que todo eso fue como una maldición generacional, ¿no? Porque realmente Acab también pasó a su hijo por fuego. Entonces, es importante que nosotros aprendamos a romper esas maldiciones generacionales para que no arrastre más a nuestras descendencias, ¿no? Y y, y pues sí, en Crónicas dice que él se arrepintió. Vamos a dejar al hermano Enrique para que nos dé su... Gracias, hermano Jorge. Sí, vemos claramente que este capítulo empieza con algo que ya hemos visto anteriormente, ¿no? Y el versículo 2 dice, Él hizo lo que era maldito ante los ojos de Yahweh, de acuerdo a las abominaciones de las naciones que Yahweh había echado delante de los hijos de Israel. Y hermanos, con este versículo nos muestra el comienzo del desvío espiritual de Manasés, ¿no? Aunque era hijo de un rey justo, como Hizquiyá, decidió seguir el ejemplo de las naciones paganas que Yahweh había expulsado de la tierra por su idolatría. Y él no solamente abandonó el camino de la Torá, sino que imitó lo peor de los pueblos que no conocían al Padre. Y esta decisión, hermanos, representa una ruptura
una ruptura total, ¿no? Con la herencia espiritual de su padre y con el propósito de Yahweh para su pueblo también. Ahora, este versículo nos habla, ¿no? De ese peligro de imitar los modelos del mundo. Cuando un creyente, un hijo de Israel redimido por Yahweh comienza a copiar las costumbres o los pensamientos o valores del sistema, está reconstruyendo en su interior los lugares altos que el Padre ya había derribado. Y cada vez que elegimos conveniencia sobre obediencia, estamos levantando un altar extraño en el corazón. Y el mensaje para nosotros está claro, ¿no? No podemos parecernos a las naciones, ¿no? En su forma de pensar, hablar o actuar. Somos llamados a reflejar el carácter de Yahweh, no a mezclarlo con lo que él ya juzgó como abominación. Hermanos, ¿qué dice Romanos 12:2? No se conformen al mundo presente, más bien transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que por experiencia propia puedan discernir cuál es la voluntad de Elohim, lo que es bueno, agradable y perfecto. Y hermanos, esta cita de Romanos explica exactamente, ¿no? La raíz espiritual del error de Manashe. Él se conformó al mundo, imitando a las naciones que el Padre había rechazado. En cambio, nosotros somos llamados a transformar nuestra mente, ¿no? Es decir, o sea, permitir que el Ruach renueve nuestro interior para no volver atrás. Y así como Manashe imitó las abominaciones del mundo, nosotros debemos imitar la santidad que representa nuestro Padre, ¿no? Ahora, hermanos, quería irme al versículo 9 que también al menos me pareció importante, porque ahí dice textualmente, ¿no? Pero ellos no escucharon para hacer, y Manashe los guió al extravío, para hacer aún peores cosas que las naciones que Yahweh había destruido delante de los hijos de Israel. Y acá se muestra, ¿no? Cómo la desobediencia de un líder contaminó a todo el pueblo. Manashe no solamente se apartó él mismo, sino que arrastró a Judá entera a un nivel de maldad más profundo. Y el pueblo, hermanos, tuvo la oportunidad de escuchar la voz del Padre, ¿no? Por medio de los profetas, pero ¿qué hicieron? Eligieron seguir la influencia del rey, ¿no? Y el problema no fue solamente el liderazgo corrupto, sino la falta de discernimiento del pueblo, que aceptó el error, ¿no? Sin buscar la verdad. Entonces, este versículo, ¿no? Nos muestra, nos revela el poder de la influencia espiritual. Un corazón apartado puede desviar a muchos si no hay discernimiento en la comunidad. Y el Padre nos enseña que no basta con tener un líder o una estructura religiosa, digámoslo, ¿no? Cada uno de nosotros o cada creyente debe tener una relación personal con el Padre, capaz de reconocer su voz incluso cuando la mayoría sigue otro camino. Y en la quejilá, en la congregación o en la comunidad, esto significa que todos somos responsables de mantener la pureza espiritual. Los líderes deben vivir con temor y humildad, sabiendo que sus decisiones pueden levantar o también pueden destruir generaciones. Y los hermanos deben cultivar un oído espiritual sensible, ¿no? Para no seguir modas, para no seguir doctrinas o influencias humanas, que lo único que hacen es alejar el corazón del Padre, ¿no? Entonces, hermanos, ¿qué dice Mateo 15:14? Déjenlos, son ciegos guiando a ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces, hermanos, aquí vemos que la palabra de Yeshua refleja exactamente lo que ocurrió en tiempos de Manashe. Cuando un guía pierde la visión del Padre y el pueblo deja de buscar la verdad por sí mismo, ambos, ¿no? Terminan en el mismo hoyo espiritual. Ahora, el discernimiento espiritual que nace de la obediencia y la comunión con el Rúa, es la luz, ¿no? Que evita que la comunidad o la quejilá siga ciegamente en el error.
Y entonces, por eso, tanto líderes como creyentes deben caminar con ojos abiertos, ¿no? Los líderes para guiar con pureza y el pueblo para seguir solamente al Padre y su palabra. Ese es mi comentario por ahora, hermano Jorge. Gracias. Gracias, hermano Enrique. Sí, muy buen comentario. Y mira, hermano, eh, nosotros en las porciones semanales hay una porción llamada Pinjas. Y vemos que Pinjas hizo algo correcto, ¿no? Que cuando vio este hebreo que se trajo una mujer al campamento de él, dice que le entró un celo, ¿no? Y con la lanza los atravesó a los dos. Entonces, hermano, cuán importante es dentro de una quejilá que eh, siempre haya una persona que siente ese celo por parte del Padre, ¿no? Que cuando hay algo que no va de acuerdo a lo que está escrito o lo que el Padre ordena, pues que tenga el valor suficiente para pararse y decir, momento, aquí esto no se puede hacer, ¿sí? Entonces, eh, hacen falta los pinjas, ¿no? En estos tiempos, porque si hoy vemos en muchos, este, en muchos lugares, pues han metido las modas del mundo dentro de las congregaciones, ¿no? Y es triste ver que cómo el mundo los ha rebasado ya, porque ahora sacan tanta cosa que no está de acuerdo a lo que dicen las escrituras. ¿Por qué? Porque cayó el líder y cayó toda la congregación, ¿no? Pero, hermanos, nosotros por eso debemos orar por el remanente que sea Yahweh guiándonos, llevando a este remanente. Mira, hermano, eh, al Padre no le impresiona la cantidad de gente, sino la calidad de, de, de gente que hay adentro del remanente, ¿no? Entonces, vamos a continuar y vamos a ver que esto continúa. Dice el 19, de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Jarús de Jotba, el 20. E hizo lo malo ante los ojos de Yahweh, como había hecho Manasés, su padre. Entonces, hermano, aquí hay una secuencia, ¿no? Y cuando el padre está corrompido, aunque se haya arrepentido, ¿no? Pero la enseñanza ya la había dado, ¿sí? Y aunque muchas veces no le enseñemos, pero los hijos cuando son pequeños absorben todo lo que nosotros hacemos. Entonces, aquí vemos que Amón dice que hizo lo malo ante los ojos de Yahweh como había hecho Manasés su padre. El 21 dice, y anduvo en todos los caminos que su padre anduvo. O sea, lo mismo, idolatría, eh, altares dedicados a Baal, imágenes de acera y todo eso. Y sirvió a los ídolos, los cuales había servido su padre, y los adoró. Y dejó a Yahweh
el Elohim de sus padres y no anduvo en el camino de Yahweh. Y los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en su casa. Entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón y puso el pueblo de la tierra por rey en su lugar a Josías su hijo. Los demás hechos de Amón no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá, y fue sepultado en el sepulcro en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Josías su hijo. Entonces vemos que el rey Manasés, el hijo que subió al trono, pues igual hizo lo malo, ¿sí? Ahora, hermano, sí, recordemos que Manasés sí se arrepintió, ¿sí? Pero la consecuencia continuó. ¿Por qué? Porque su hijo Amón dice que hizo lo mismo que su padre. Entonces, dice que dejó a Yahweh, dejó los caminos de Yahweh y no anduvo en ellos, sino que sirvió a dioses paganos. Entonces, hermano, esto da mucha tristeza, ¿no? Porque imagínense, continuar con esa maldición, eso es terrible. Así que vamos a abrir los comentarios y ya para ir concluyendo. Adelante, pastor. Sí, gracias, hermano Jorge. Muy buena explicación. Aquí podemos ver nosotros, hermanos, que las mismas prácticas del Padre trae el Hijo, porque Él fue instruido. Hay algo que a mí me llama la atención del ser humano. Mi hijo que me nació, mi último hijo, él nunca ha tenido un mal consejo, ni ha visto que yo practique cosas malas. Pero cuando fue a mi país por primera vez, allá se encargaron de pintarle todo el pasado oscuro, el pasado. La misma gente que me conocía, incluyendo a mi familia. Y entonces ya él me dijo, pero tú hacías esto, tú hacías lo otro, tú hacías esto. Me empezó a bajar todo el cuadro pasado. Entonces yo con toda autoridad y lo que yo me he dado a conocer delante de él, de mi esposa, hoy que soy un siervo del Eterno, le dije, pero ¿cuántas veces usted me ha visto practicar a mí todo lo que usted me está diciendo? Nunca. Pues entonces usted no tiene solvencia moral para preguntarme cosas así, le dije. Lo que en el pasado se hizo ya está pasado, le dije. El presente es lo que el Padre está devengando de cada uno de nosotros. Pero como vemos aquí, hermanos, Manasés no tuvo la oportunidad de corregir aquí a su hijo. ¿Por qué? Porque recordemos que ya lo que él había practicado lo había copiado el hijo. ¿Cómo podemos romper nosotros esas maldiciones generacionales? Guardando sus mandamientos. Éxodo 25, dice que él visita la maldad de los padres sobre los hijos. Si yo practico tales cosas que son abominables ante los ojos del Eterno, dice que él va a visitar hasta la primera, segunda, tercera y cuarta generación. Son muchas. Pero también así como nosotros, hermanos, si guardamos sus mandamientos, estatutos y decretos, el Padre ha puesto esa autoridad para que usted en el nombre de Yeshua HaMashiach y guardando los mandamientos y el testimonio de él, podemos romper esas maldiciones con autoridad que él ha dado en nosotros.
porque dice ya en el 26, y muestro gracia hasta las 1000 generaciones de aquellos que me aman y guardan mis mandamientos. Esa es la clave. Pero en cuanto a estos reyes de Judá, y recordemos la casa del norte que fue expulsada, ellos dejaron los mandamientos del Eterno. En este momento estamos leyendo ya los reyes de Judá, también abandonaron los mandamientos. ¿Qué hizo este rey Manasés? Me llama la atención en el 21-22 dice, abandonó a Yahweh, el Elohim de sus padres, y no caminó en la senda de Yahweh. O sea que abandonó completamente toda la enseñanza, todos los pactos, todos los mandamientos. Se hizo un idólatra también, hermanos. Eso es triste y es lamentable. La pregunta es, ¿queremos eso para nuestros hijos y nuestra descendencia? No. En usted y yo está la libertad para nuestra descendencia. Tenemos que obedecer la palabra del Eterno, tenemos que caminar en el camino que Él nos ha trazado. Porque cuando nosotros guardamos los mandamientos, entonces, dice el libro de Yahoshua, todo lo entenderás y te saldrá bien. ¿En quién? En mis días y en los días que vienen hacia adelante, en mis generaciones. Usted y yo, si guardamos mandamientos, usted ha firmado 1000 generaciones benditas que van a guardar y cumplir los mandamientos del Eterno. Este rey no tuvo la suerte como la que tuvo su padre. Su padre se arrepintió y el padre escuchó ese arrepentimiento, mas él no tuvo esa oportunidad, hermanos. Estamos vivos, arrepintámonos de nuestro mal caminar. Pidámosle, rogámosle al Padre en todo momento, que Él es perdonador, hermanos. Él perdona toda iniquidad. Dice, si desde allá donde te encuentres, oiga, escucha su voz y abandonas todas tus malas prácticas, lo que estás practicando, y te arrepientes y te conviertes de tus malos caminos, dice que Él nos va a recibir nuevamente, así como nosotros. El Padre nos recibió, abrió sus brazos, nos dio un anillo, nos dio vestidura, nos dio calzado nuevo, y hoy aquí estamos, hermanitos, aquí estamos. Es para agradecerle al Padre lo que Él ha hecho en nosotros y lo que va a hacer después de cada uno de nosotros en nuestras generaciones que vienen. Ese es mi comentario, hermano Jorge. Gracias. Buen estudio. Gracias, pastor, por su comentario. Muy buen comentario. Y sí, es cierto de que muchas veces la misma gente de uno se encarga de remover el pasado, ¿no? Porque a veces no tienen el conocimiento de la escritura del Padre, ¿no? Pero eh, cuando nosotros decidimos que el Padre tomara las riendas de nuestra vida, ya, ya de ahí nuestros hijos ya no pueden ver el mismo pasado que nosotros tuvimos. Pero aquí vemos que este Amón sí siguió la conducta, pero ya el hijo Josías va a hacer algo, va a cambiar todo eso, ¿no? Porque pues también el padre siempre tiene un siervo reservado para tratar de enderezar a su pueblo nuevamente, encaminarlo. Así que vamos a dejar al hermano Enrique con su comentario. Adelante, hermano Enrique. Gracias, hermano Jorge. Sí, estos últimos versículos que cierran el capítulo, este capítulo, marcan, ¿no? O nos hacen ver el final de una generación corrompida, ¿no? Pero también nos muestra el surgimiento de una nueva esperanza. Vemos que Manasés y su hijo Amón
representaron la decadencia espiritual y moral de Judá. Ambos reinaron en idolatría y también en rebeldía. Pero vemos también que esto no termina con ellos, ¿no? Porque la palabra menciona a su sucesor, Yoshiyá, y también vemos que su nombre significa literalmente Yahweh sana. Y este detalle no es casual, ¿no? En medio de esa herencia de pecado y juicio, el Padre hace brotar un nuevo comienzo. Un rey que más adelante veremos traería reforma y restauración al pueblo. Y bueno, el capítulo que comenzó con idolatría y también con derramamiento de sangre inocente, termina con una promesa de sanidad o restauración. Y bueno, hermanos, este cierre nos enseña que la historia del Padre nunca termina en oscuridad. Aunque hayamos visto pecado, quebranto, su propósito final siempre es sanar y restaurar. El nombre de Yoshiyá es un recordatorio de que el Padre es Elohim de segundas oportunidades, que levanta vida incluso del polvo, después del polvo del juicio. Y en nuestra vida también a veces pasamos por etapas, ¿no? Donde todo parece perdido. Errores, frialdad espiritual, consecuencias de malas decisiones. Pero también el Padre no deja que esa sea la última palabra. Él escribe sanidad donde el enemigo escribió ruina. Y su corrección no busca destruirnos, sino limpiar el terreno para plantar nueva vida. Por eso nosotros, como congregación, como Quejilá, debemos tener esperanza, incluso si hemos atravesado tiempos de sequedad o disciplina. El Padre puede levantar una nueva generación de fe, pureza y restauración. Del pecado puede nacer la esperanza y del juicio también la sanidad. Hermanos, ¿qué dice Oseas 6, versículos 1 y 2? Vengan, volvamos a Yahweh, porque Él ha desgarrado, pero Él nos sanará. Él ha herido, pero Él vendará nuestras heridas. Después de 2 días nos dará vida. Al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Y hermanos, aquí el mensaje de Oshea resume perfectamente, ¿no? La verdad espiritual que encierra el nombre de Yoshiyá, Yahweh sana. Y aun cuando el Padre disciplina, su intención siempre va a ser sanar. Y así como también el profeta anuncia que él hiere para después vendar, también en la historia de Judá vemos que después del juicio vino la restauración. El Padre no deja heridas abiertas, su propósito siempre es restaurar, o sea, restaurar su imagen en nosotros y renovar su presencia en medio de su pueblo. Y por ello, este capítulo que, aunque comienza con oscuridad, termina con una palabra, ¿no? Con una palabra, digámosle, profética, ¿no? Para toda generación. Yahweh sana. Y bueno, esa es su última palabra sobre los que le pertenecemos, ¿no? Ese es mi comentario, hermano Jorge. Muy buen estudio, gracias. Sí, gracias, hermano Enrique. Sí, aquí vemos que el Padre pues va a levantar a este, a este hijo de Amón, ¿no? Y sí, el Padre siempre se va a proveer, siempre va a tratar de ¿cómo se llama? De sanar a su pueblo. Eh, Vemos que este rey Josías va a hacer algo que no hicieron los demás reyes, ¿no? Y, pero este capítulo 21 lo que nos deja, hermanos, que tengamos cuidado siempre con la idolatría, ¿no? Eh, Sabemos que la idolatría no nada más es adorar un ídolo, sino que aquí vemos que este rey dice que edificó altares dentro de la casa de Yahweh. Mm.
Entonces hay que tener cuidado, hay que discernir qué es lo que se está levantando dentro de la casa, ¿no? Recordemos que todo nuestro cuerpo, mente y alma deben de estar purificados para el Padre, ¿no? Porque no es el, no es el vecino, no es un amigo, no es ese no es el que vive dentro de nosotros. El que vive es santo y por lo tanto nosotros tenemos que hacer nuestra parte de limpiar, de mantener limpio la casa del Padre, ¿no? Que es el nuestro cuerpo, ¿no? Porque dice que este rey edificó altares dentro de la casa, dice, y también edificó altares para todo el ejército de los cielos, ¿no? Hay mucha gente, hermano, que siempre está a la expectativa de qué es lo que dice el horóscopo, qué es lo que si viven en una superstición tan grande, que si pasan por debajo de una escalera, eso es malo, y esas tonteras, ¿no? Eh, pero todo eso abarca la idolatría. Y aquí vemos que este rey Manasés, no solamente él estaba mal, sino que también indujo al pueblo a hacerlo para que hicieran más mal todavía. Entonces, tengamos cuidado con todo eso, hermanos. ¿Alguien más quiere dar un comentario más? ¿O estamos bien ahí? Estamos bien, hermano Jorge. Ok. Entonces vamos a concluir con una oración. Pastor, ¿nos regala la oración de cierre? Sí, claro que sí, hermanos. Amén. Gracias, hermano Jorge, Ahí, por este estudio. A cada uno de mis hermanos, hermano Enrique, por sus comentarios muy, muy buenos. Recordemos que estos estudios y los comentarios nos llegan a complementar lo que venimos estudiando el lunes y el miércoles, y también lo que son los estudios semanales, lo que es en el estudio del Shabbat. Así que muy agradecidos con el Eterno, porque amén. realmente Él nos está dando a conocer los misterios de su palabra. Vamos a orar en gratitud al Padre por lo que Amén. Él ha hecho, está haciendo y sigue haciendo en nuestras vidas como creyentes en el Eterno. Amén. Oremos, hermanos. Bendito es usted, Yahweh, nuestro Elohe, Rey soberano del universo. Rey, creador de los cielos y de la tierra, el mar, la luna y las estrellas y todo el universo fueron hechos con su palabra, incluyendo al hombre, Padre eterno. Agradecidos estamos con usted, mi Rey, por este hermoso y bendecido momento en el cual estuvimos, mis hermanos y yo, compartiendo su palabra. Dios, hermano. Nosotros sabemos que su palabra está viva y es eficaz y habla a nuestra vida en todo momento. Oh Padre eterno, su palabra nos ha ordenado que no nos vayamos ni a la derecha ni a la izquierda, sino caminemos en el blanco a seguir, y el blanco a seguir es nuestro Adón Yahshua HaMashiach, porque él dice, imítenme a mí, que soy manso y soy humilde. Entonces, Padre eterno, ayúdenos a cultivar esa humildad en nuestras vidas, la obediencia a su palabra, por favor, Padre eterno, porque solamente es usted, mi Rey, quien puede cambiar y transformar los corazones de piedra a corazones de carne. Cambie nuestra mentalidad, Padre eterno, a una mentalidad, a una mentalidad que sea probada por usted, Padre, sometidos sus pensamientos solamente a su Torah, mi Rey. Le damos gracias por mi hermano Jorge, quien trajo este estudio, Padre eterno. Sígalo bendiciendo, Padre, con conocimiento, sabiduría y entendimiento, tanto a él como a mi hermano Enrique, a mi hermano Jerry y a su servidor, a mi hermano Ariel y a todos nuestros hermanos de la casa del pueblo de Israel, esas 12 tribus que están dispersas en las 4 puntas cardinales de la tierra, Padre, por favor. Que su palabra sea
derramada en cada pensamiento, en cada corazón, porque su palabra dice que en los últimos días, en estos días que estamos viviendo, usted va a poner su Torah en nuestra mente y la va a escribir en nuestros corazones, Padre. Inquiete a las personas, Padre, a esa plenitud de los gentiles. Inquiete a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros padres, a nuestros hermanos carnales, a todos, Padre eterno, a que obedezcan, Padre. Abra sus oídos espirituales, mi Rey. Quite esos pensamientos de hombres, Padre, y ponga esos pensamientos, Padre eterno, espirituales, en obediencia a su Torah, para que ellos se aparten, Padre. Si desde allá donde se encuentran, dice, me buscan y oran y se convierten de sus malos caminos, su palabra dice que usted nos escucha y nos perdona. Padre eterno, usted es un Elohim perdonador, Padre. Por favor, Padre eterno, tome en consideración lo que están haciendo sus siervos en este momento. Estamos llevando las buenas nuevas de salvación a las personas, Padre, que van a escuchar este video. Y si tienen oportunidad de vida, Padre, todavía ellos pueden arrepentirse, porque así como este rey, Padre Manasés, después de que hizo las prácticas malas, él se arrepintió y usted lo perdonó, Padre. Ese es un claro ejemplo para todos nosotros los que estamos vivos, que tenemos una oportunidad de vida y que esa oportunidad nosotros no la tenemos que despreciar. Gracias, mi Rey amado. Pedimos por la viuda, el huérfano, el necesitado y el extranjero, Padre. Piedad pedimos. Por mi hermana Romy también, Padre. Ponga shalom en su corazón. Si hay enfermos dentro de su pueblo Israel, Padre, que reciban su sanidad. Por todas esas personas en los hospitales, Padre, que están pasando quebrantos de salud. Ponga shalom, ponga sanidad en su infinita voluntad, Padre, porque para usted no hay nada imposible. Oh, mi Rey amado, gracias, Abacadosh, por este estudio, por este momento en el cual, Padre, siempre cuando nos reunimos encontramos un deleite, encontramos un refrigerio en su palabra, Padre. Y ayúdenos, Padre, a caminar limpiamente en sus caminos, Padre. Ayúdenos. Gracias, mi Rey amado, por este momento. Ahora, Padre eterno, que nos vamos a acostar, vamos a dormir. En Shalom nos vamos a acostar. En Shalom vamos a dormir, Padre. Sabiendo, Padre, y estando confiados que es usted quien nos cuida y nos protege, Padre eterno. Y si el día de mañana, en su infinita voluntad, solamente en su voluntad, Padre, podemos abrir nuestros ojos y ponernos de pie, es para tener gratitud en nuestros corazones, Padre. Es para adorarle, exaltarle y reverenciarle, porque usted nuevamente ha tenido piedad de nosotros, Padre eterno. Todo esto yo se lo pido y se lo suplico por los méritos de aquel que viene en el nombre de Yahweh, Yahshua HaMashiach, quien es nuestro Salvador, Redentor y Libertador. Amén, amén y amén. Amén. Amén, Amén, amén. Buen amén. estudio, muchachos. Hermanitos. Hermanos.